Tú recordarás, Danilo, que históricamente cuando hablábamos de acoso laboral, la carga de prueba le correspondía al denunciante. Así es. Y ahora parecería ser que con esta nueva ley todo termina cayendo en acoso y en violencia. Hola grandísimos, ¿cómo están? Qué gusto tenerte una noche más con nosotros en Los Ecuatorianos, las tenemos grandes. El episodio de hoy tenemos un invitado importante. Vamos a estar tratando con él la ley reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso en todas las modalidades de trabajo. Una ley que ha sido aprobada por la Asamblea la semana anterior y que ha generado muchísima discusión y muchísima controversia en los últimos días. Así que te la traemos en este episodio. Vamos de ahí. Grandísimos, tengo el grandísimo honor de contar el día de hoy con Danilo Román, un invitado súper especial de la casa, amigo también del programa. Danilo es abogado de formación, especializado en ámbito laboral y empresarial, y con él precisamente por su conocimiento y experiencia vamos a estar tratando esta ley reformatoria desde mi punto de vista mal llamada de acoso o erradicación del acoso y la violencia en el ámbito laboral. Así que te doy la bienvenida, mi estimado Danilo. Muchísimas gracias por acompañarnos al programa. Siéntete en la libertad de expresarnos todo tu conocimiento y bagaje alrededor. Para quienes no le conocen a Danilo, Danilo es un reconocido abogado de la firma Durini Guerrero, también una firma muy importante en el país, con quien vamos a estar platicando de este tema. Mi estimado Danilo, no te salvas. Gracias a ti por acompañarnos, y no te vas a salvar de la pregunta religiosa que siempre tenemos en el programa, y es: ¿por qué las tienes grandes? Bueno, creo que dentro del desarrollo y el ámbito profesional, uno siempre sueña con proyectarse y marcar una diferencia en la sociedad. Y pues en mi caso, que es el ejercicio de la abogacía, requiere de mucho valor para tomar ciertas decisiones y para llevar ciertas posturas hasta la instancia que así se requiera, en defensa, por supuesto, de nuestros clientes. ¿Y de los derechos laborales? Por supuesto, los derechos laborales son uno de los puntales de la organización del Estado y de la Constitución en adelante. Entonces, es una de las formas que existen para que como sociedad mejoremos continuamente. Y mira que tú topas un tema súper importante que desde el programa y desde Jubasval siempre estamos motivando a todos nuestros seguidores a generar conciencia, y creo que parte de generar conciencia es precisamente el poder informarse, enterarse y poder estar siempre al día de lo que pasa en el país, en el acontecer de todo lo que representa la realidad del Ecuador. Y por eso quiero partir por preguntarte, Danilo, en tu criterio, ¿cómo ves, antes de pasar al tema de esta ley, cómo ves tú la estabilidad en el ámbito laboral que se está generando ahora último? Porque en los últimos 3 meses hemos tenido un montón de reformas, un montón de agregados a los temas laborales, y claro, los empresarios nos quedamos ahí un poco en el aire. ¿Cómo ves tú este panorama en donde cada ley nos pone algo más? A ver, siempre la seguridad jurídica va a ser una de las necesidades que nosotros promulgamos para poder generar un poco más de empleo, en la medida en la cual siempre una persona que tiene la oportunidad de abrir una plaza de trabajo necesita saber cuáles son las condiciones en las cuales se va a desarrollar esa actividad. Ajá. Y muchas veces las reformas de normativa que existen, que son continuas y que, como tú lo has mencionado, en los últimos tiempos creo que han sido quizá un poco más, se ha sentido un poco más seguido. Esto, sin duda, creo que a la gente le hace pensar 2 veces antes de, como te decía, abrir una nueva plaza de trabajo. Uh-huh, uh-huh. Escuché hace unos días que están buscando promover una ley de turismo en la que también quieren hacer una reforma a temas laborales, así que en definitiva vamos a ver qué ocurre. La semana pasada, con 128 votos, digamos unanimidad en la Asamblea, aprobaron esta famosa ley reformatoria
para erradicar el acoso y la violencia en el trabajo. ¿Cuál crees tú que es el espíritu que los asambleístas tuvieron al momento de aprobar esta ley? Que para mí, te digo honestamente, y aunque va a generar un poco de revuelo esto, para mí lo único que busca es beneficiar al grupo de los colaboradores que en todas las empresas siempre buscan salirse con la suya. Bueno, la verdad es que debemos partir de la coyuntura política. ¿Qué es lo que piensa un legislador antes de meterse a regular ciertos temas? Yo te diría que el acoso es un tema que está de moda en el mundo. No es raro el podcast o el video de YouTube o cualquier manifestación en redes sociales donde este tipo de temas se abordan de manera continua e incluso yo te diría desde un punto de vista un poco más conservador, la gente ha elevado a un nivel de exageración el tema del acoso y por supuesto pues los legisladores en este caso me parece que lo han absorbido. Es cierto que Ecuador es suscriptor de un convenio, el 190 si mal no recuerdo de la OIT, donde ya se habla y se regula el tema del acoso y esto tiene que verse reflejado en la legislación, si bien ya hay una regulación actualmente en el Código del Trabajo que fue la que se introdujo en 2017 y que ya habló y ya vino a decirnos cuál es la definición de acoso laboral, incluso lo introdujo como una causal de visto bueno, que es este mecanismo que tiene en este caso el trabajador para terminar el contrato de trabajo por acoso laboral con una condena especial, que son 12 remuneraciones, es decir, actualmente ya tienes una regulación. Sin embargo, pues se ha visto la necesidad de reforzar y de aumentar, me parece que el concepto, y esto es lo que ha llevado a los legisladores a aprobarlo por unanimidad, lo cual ya te da una pista de cuál va a ser el criterio del presidente, porque acuérdate que después de que la Asamblea aprueba el proyecto, esto tiene que ir a la Presidencia de la República, ahí el presidente podrá sancionar o vetar la ley, y en función de eso veremos cuál será el texto definitivo. Y aunque te me adelantaste, porque la siguiente pregunta era esta ley un poco para entrar en rigor, ¿qué debería pasar? Y claro, debería pasar que el presidente la vete total o parcialmente. Habrá que ver. He escuchado comentarios de que eventualmente esta ley, esta reforma tiene tintes políticos más en términos de promoción de candidatura. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que una de las labores de la presidencia, y no creo que sea ningún secreto, ya que es un periodo corto, va a ser sin duda buscar la reelección. Y quizá este tipo de temas ayuden a ese fin. Finalmente, en la población siempre va a haber un porcentaje mayor de trabajadores que de empresarios, como los hemos denominado. Entonces, sin duda, hay un respaldo más popular a este tipo de medidas. Quizás suenan bien en principio, es decir, quién en su sano juicio va a pronunciarse en contra de la violencia y el acoso, pero que ya aterrizados en el día a día o en la forma en la cual se propone la ley, no necesariamente pueden tener ese tipo de efectos. Sí, porque además, tú recordarás, Danilo, que históricamente cuando hablábamos de acoso laboral, la carga de prueba le correspondía al denunciante. Así es. Y ahora parecería ser que con esta nueva ley todo termina cayendo en acoso y en violencia. Sí, la verdad es que el texto de la ley me parece que es un poco peca de generalista y eso quiere decir que cualquier tema, conducta inapropiada, quizá ya se pueda considerar como acoso. No necesariamente un tema de carga de la prueba, que ya es un tema más procesal, o en este caso de procedimiento administrativo, pero sí creo que le da la apertura al inspector de trabajo, que en este caso es la primera autoridad que debería conocer ese caso, a pronunciarse favorablemente dándole la razón a un trabajador que se siente acosado, dado que los parámetros que están estableciéndose no son necesariamente los más estrictos. Te pongo un ejemplo. Actualmente la definición que está en el Código del Trabajo habla de la necesidad de que la conducta sea reiterativa. Es decir, no basta con que un hecho aislado pueda ya recaer en el tipo de acoso. Claro. Sin embargo, ahora, aunque creo que la ley ahí mantiene un par de contradicciones porque sigue manteniendo el elemento reiterativo, también hay una parte específica en la que te dice que de forma aislada ya se podrá considerar como violencia y acoso. Y ahí es donde creo que un poco nos ponemos nerviosos porque en la dinámica del trabajo
evidentemente cualquier suceso podría ser considerado de esta manera y ahí es donde se me prenden las alarmas. Exacto. Y yo te voy a poner un ejemplo ahí, Danilo, porque realmente sí prende muchas alarmas este tema, porque además la ley te habla de que tú no, o bueno, no se puede obligar a una persona a terminar la relación laboral, ¿no es cierto? Correcto. Eso es lo que dice la ley, digamos que de una manera en la cual se ejerza presión. Dice que será nula. Ya, que no, en otras palabras no puedes, ¿ya? ¿Qué pasa o qué mecanismos tengo yo si tengo a un empleado que jinetea mi dinero, que me roba y que yo como una medida le digo, oye, presenta tu renuncia o te voy a meter preso? Resulta ser que yo luego voy a tener una demanda por acoso y violencia. Eso es a lo que me está empujando y esas son las alarmas que te despierta como empresario. El tema que tú abordas, por ejemplo, desde mi punto de vista, requeriría ser legislado de manera mucho más urgente que el tema del acoso, porque bien o mal tú ya tienes una regulación que puede o no funcionar, pero que te da una luz de cuál es el camino. Sin embargo, el problema que tú acabas de mencionar, que lo vivimos a diario, es el momento en el cual el trabajador, por ejemplo, dispone de bienes ajenos. Ese, desde mi punto de vista, es uno de los más grandes vacíos que existe en la legislación ecuatoriana, porque el empleador no tiene un medio eficaz e inmediato en el cual pueda recuperar esos bienes y en el cual pueda tomar una medida. Dicho de otra manera, si tú mal manejas un caso de este tipo, no solo que pierdes lo que patrimonialmente ha sido afectado en el caso de que un trabajador disponga de bienes ajenos, sino que además tienes que pagarle una indemnización por despido intempestivo. Exacto. Es decir, te creas un problema de naturaleza civil o patrimonial y adicionalmente tienes un problema de naturaleza laboral. Esto yo creo que sí tiene que ser regulado de manera urgente porque evidentemente a ninguna persona le gusta que se le sustraigan cosas o que existan cualquier tipo de afectaciones de este tipo. Y parece ser que cuando ocurre esto, que además es una de las consultas más comunes, porque evidentemente en los centros de trabajo se dan problemas de este tipo, que por supuesto corresponden a la minoría y a la minoría mala, ¿no? Es decir, siempre va a haber buenos trabajadores y malos trabajadores. La minoría pueden ser malos trabajadores que pueden tener este tipo de prácticas. Y ahí la pregunta es, ¿cómo regulas eso? Y nadie discute estos temas. Así es. Pero en cambio, sí tenemos un refuerzo del acoso que también puede ser, claro, ante este mismo ejemplo que tú propones, ¿no es cierto? Exacto. Hay esta afectación y no solo que estás amarrado de manos y no puedes necesariamente disponer de ese puesto de trabajo, sino que ante el enfrentamiento, investigación, como tú quieras llamarlo, quizá estés ahora con la lupa de que esa misma investigación se haya considerada como acoso. Y esto podría en algún momento determinar un despido ineficaz. Efectivamente, la norma dice que cuando tú tienes una conducta que ha sido sancionada como acoso, la consecuencia es que tienes derecho a 12 remuneraciones, que es uno de los parámetros que se establece para el despido ineficaz. En este caso, la reintegración al puesto. Bueno, la reintegración al puesto está regulada específicamente para el caso de mujeres embarazadas y mujeres y dirigentes sindicales. Lo que hace el legislador es equiparar a la remuneración prevista para estos casos. En este caso, la indemnización sería la que apuntaría a 12 sueldos, que sería el valor al que tú tendrías que pagar si es que efectivamente eres encontrado como culpable de esta conducta. Ahora, el problema es que esto no es un tema tan sencillo porque normalmente el acoso lo puede cometer, no necesariamente lo va a hacer el representante legal de la compañía, ¿no es cierto? Es decir, a veces el representante legal, dependiendo del tamaño de organización, ni siquiera va a tener contacto con el trabajador. Exacto. Esto puede ser perpetrado por otro trabajador. Y ahí la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la compañía? Entonces, la norma actualmente nos dice que se tiene que establecer un protocolo de acoso, hacer una investigación, hay un comité que se establece para el efecto, y ahí tiene que llegarse a la conclusión de si hubo o no hubo esta conducta. Y si es que sí hubo, la compañía tiene que seguir un visto bueno en contra del acosador. Y si no lo hace, solo en ese aspecto, tiene que ser considerada como parte de, y ahí sería la víctima, tendría la puerta abierta para demandar acoso a la empresa. Pero sin embargo, esto ya estaba normado y regulado anteriormente cuando hablábamos de todos los acuerdos ministeriales y modificaciones al código que nos hablaban precisamente del manejo y del acoso. Recordarás que históricamente, incluso por la lucha de las mujeres por
por evitar el acoso en el ámbito laboral, se hicieron varias reformas en términos de que se hagan comités, maneras y dispositivos para reportar cuando existen este tipo de casos de acoso dentro del ámbito laboral. Sin embargo, esta ley que ha sido aprobada por la Asamblea nos da un poco de luces de que más bien en este punto lo que está promoviéndose es básicamente una lucha entre los empleados y los empleadores, en donde los empleadores no podemos ya bajo ningún concepto poder incluso, por ejemplo, exigir el cumplimiento de responsabilidades. O te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un trabajador que todo el tiempo se atrasa, ¿sí? Claramente tengo mecanismos como el visto bueno, como los llamados de atención y tales. Pero si es que yo, en lugar de querer llegar a una controversia, ¿sí?, me siento con el trabajador y le digo, oye, estás actuando de tal manera, ¿sí?, te recomiendo o te pido que presentes tu renuncia. Técnicamente con esto yo puedo también enfrentar una demanda. Entonces, en esa línea, Danilo, ¿qué mecanismos vamos a tener los empresarios para poder exigir que se cumplan las cosas y que no caigamos en un tema de violar la ley? Bueno, tradicionalmente en el Ecuador, todos los temas referentes a derecho laboral creo que siempre han sido muy sensibles y esto responde a toda una tradición histórica. Creo que hay un error en identificar al empresario y el empresario al trabajador como la contraparte, sino que deberían verse como un solo elemento de un fin más grande que podríamos denominarlo la producción, ¿no es cierto? Al existir este divorcio, cualquier elemento que se introduzca me parece que va a ser utilizado o trata de ser utilizado el uno en contra del otro. Es decir, como tú sabes y quienes estamos en el libre ejercicio, una de las preocupaciones de el proceso productivo es quizá conseguir clientes o buscar un proveedor, etcétera, ¿cierto? No estás buscando en cómo hacerle daño al trabajador. Y el trabajador, a su vez, debería, o creemos que tiene que preocuparse de presentar su trabajo correctamente, de asistir a su lugar, a su puesto, ¿no es cierto? No necesariamente está pensando en cómo sacar mayor provecho o hacerle daño al empleador en este caso. Entonces, creo que si quitamos esos fantasmas, podemos regular y ponernos de acuerdo de mejor forma para que este tipo de temas sean llevados a un buen puerto y atendiendo cuáles son las necesidades puntuales. Pero claro, volveríamos a tu pregunta de anteriores, si eso es políticamente rentable. Claro. Es decir, no cabe duda que el empleador, como cualquier organización, necesita ciertas medidas regulatorias, como cuando íbamos al colegio, ¿no es cierto? Así es. Para que la organización funcione. Sin embargo, ese tipo de conductas creo que están proscritas y más bien se reduce el espacio para tratar de organizar, en este caso, un negocio, y se le está dando armas que desde mi punto de vista no existen, porque esta pelea, esta batalla es, creo que, innecesaria e invisible desde mi punto de vista. Sí, no, totalmente, pero tú decías hace un momento, las minorías en las organizaciones son las que generan precisamente que estas controversias se vayan dando, ¿no es cierto? Y son precisamente esas minorías por las cuales todas estas controversias se van generando, porque tú tienes trabajadores que en definitiva tú le dices, necesito que te quedes a terminar el reporte, y se queda, pero sin chistar, ¿no? Pero tienes otros que con esta reforma a la ley, tú le vas a llamar, por ejemplo, por un tema que debería ser urgente y crítico después de que se terminó su jornada de trabajo, y si es de esa minoría, te podría generar un problema gravísimo, ¿no? Sí, creo que pagan justos por pecadores. Totalmente. Y las excepciones que confirman las reglas son las que quizá llevan al legislador a establecer este tipo de medidas que quizás se las juzgue como un poco extremas y que pueden llegar a afectar el fin mayor, que es contratar más personas, que es poder generar un producto más competitivo, etc. Ese tipo de medidas yo creo que al final terminan revirtiéndose, y esto es por el simple hecho de cómo funciona cualquier unidad económica. Mucha gente a veces piensa en la unidad de trabajo como el empleador, el empresario, la multinacional, cuando más bien también
tenemos empleadores todos los días. Piensen ustedes en la contratación de su empleada doméstica o cuando contrato a una persona para que me haga alguna obra, algún arreglo o que me lustre los zapatos o que me haga algún tipo de plomería. Exactamente, es decir, cualquier tipo de encargo, ¿no es cierto? Yo sé que también podemos caer en el tipo de contratación civil, pero imaginemos en este caso como el tema de una relación laboral. En este caso, hay necesidades que yo tengo como la persona que contrata este servicio de que se lo haga de cierta manera. Y esa es, creo yo, la necesidad que no necesariamente se regresa a ver, repito, por muchas coyunturas históricas, rédito político, etcétera, pero que también son necesarias para que el tema funcione para ambas partes. No, sin duda. Y yo creo que los legisladores siempre buscan el protagonismo en términos de los derechos de los empleados. ¿Quién lucha por los derechos de los empleadores? Porque realmente creo, o sea, siempre hablamos de la vulneración de los derechos a los empleados, pero esta reformatoria a la ley, yo, Danilo, lo veo claramente también como una vulnerabilidad a la posibilidad de que los empleadores podamos aplicar mano dura cuando debemos. Bueno, vamos a pensar que también históricamente han habido compañías que han sido abusivas en la ejecución de medidas y cosas por el estilo, que sí han sido acosadoras, pero no son la mayoría de las compañías. Y en términos generales, esta reforma a la ley de alguna manera también te deja indefenso cuando tú quieres imprimir un poco de presión para que se cumplan las responsabilidades. Entonces, yo creo que esa es la preocupación mayor que tienen los empresarios. ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que hay que partir de la realidad. Y esto es sin duda que en la relación empleador-trabajador, el empleador se entiende que tiene mayor fortaleza para desenvolverse de cierta forma, en este caso en la relación contractual. Y ahí es donde entra el derecho, y específicamente el derecho laboral, para sopesar esa balanza. Es decir, hasta ahí estamos de acuerdo porque se necesita una regulación. Lo que pasa es que el momento en el cual ya tienes a la norma que existe para poder encontrar este equilibrio en la relación laboral, la norma por sí sola, por la necesidad misma de lo que estamos hablando, va a ser totalmente apegada al trabajador. Muchas veces se dice que no es el código del trabajo, sino es el código del trabajador. Y claro, ahí es donde comienzas a encontrar ciertos desbalances que pueden afectar al proceso productivo. No es ningún secreto, y esto es una realidad, que, por ejemplo, ciertas normas que protegen a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo, etcétera, que nadie está en contra de eso, es algo natural y lógico, terminan teniendo un efecto contraproducente, porque el momento en el cual tú decides contratar a un hombre o una mujer, lo que haces es un cálculo y en función de eso te vas por la opción que sea más conveniente, más rentable, ¿no es cierto? Entonces, parece ser que a veces el exceso en este tipo de normas, repito, nadie está diciendo que esto no deba existir, sino que tiene que hacerse de manera controlada y racional. El momento en el cual tú sacas muchas de estas disposiciones, en el ejemplo, ¿qué puedes provocar? Menos contratación de mujeres. Es decir, la ley que protege a la mujer termina afectando a la mujer. Y claro, mucha gente puede decir es que esto es culpa del empresario que termina y por qué no contrata mujeres. Pero es simplemente un ejercicio de rentabilidad que no distingue géneros, sino que simplemente te saca un cálculo y en función de eso te establece un precio, etcétera. O sea, hay todo un ciclo económico detrás de aquello. Este es el mismo caso que puede afectar, pero aquí sí de manera más general, porque estás hablando de ley de acoso y violencia ya de los trabajadores en general, y esto podría obviamente tener efectos contraproducentes. Hablemos de un par de temas puntuales de los cuales o a los cuales se refiere la ley. El primero de ellos es que los empleadores no podremos enviar correos electrónicos o hacer llamadas una vez finalizada la jornada laboral. ¿Cómo nos deja eso a los empleadores cuando finalmente tenemos que velar por el negocio? Porque coincidirás conmigo en que si es que la empresa no le va bien, a los empleados tampoco. Pero entonces sí hay situaciones en las cuales la jornada debería extenderse, pero esta ley como que un poco te lo prohíbe. No, ahí hay una salvedad que creo que podría ser utilizada, que está vigente en el Código del Trabajo, que es el pago de horas suplementarias extraordinarias. Es decir,
Si es que tú ese trabajo que se desarrolla fuera de una jornada ordinaria, pagas la remuneración y la ley no toca ese mecanismo de compensación al trabajador, creo que ahí tienes una salida. Y bien o mal tienes un límite que son 12 horas a la semana y ese sería pues una vía de escape y desde mi punto de vista, ya que la ley no se mete con el pago de horas suplementarias y extraordinarias, podrías tú, digamos que seguir haciendo requerimientos extraordinarios en la medida en la cual, por supuesto, eso se compensa, porque también a veces hay casos en los cuales horas suplementarias y horas extraordinarias, o que la gente conoce como horas extra, no se refleja en el rol de pagos, lo cual sería el exceso del otro lado. ¿Qué es lo política y legalmente correcto? El pago de horas extras, ¿no es cierto? Así es, pero esta ley de alguna manera no iría un poco en contra en términos de que tú ya no puedes exigir a la persona que se quede, aun cuando tú le pagues horas extras y la compañía tenga ese comportamiento de pagar horas extras. Si al empleado finalmente no le da la gana, tampoco podrías obligarle con esta ley. Podría haber ahí una antinomia, es decir, una contradicción entre dos disposiciones que están en este caso en la misma ley, que es el Código del Trabajo. Yo te lo hablaba como un mecanismo para nosotros poder seguir utilizando. Pero sí, efectivamente, visto en un caso extremo, y basta que exista la posibilidad para que al día siguiente tengas una denuncia, tengas un proceso legal en tu contra, de que efectivamente el trabajador que no le guste te ponga un proceso en contra. Y esto evidentemente va a afectar al proceso productivo. Sí, porque vas a llegar al punto en el que te vas a poner a braviar entre el empleado y el empleador, entre quién tiene más poder, menos poder, a quién le asiste más o menos la ley. Y técnicamente en algún momento con esta ley, quien va a salir mal parado es el empresario. Sí, la verdad es que en una unidad productiva, el objeto de esa unidad es realizar su tarea, ¿no es cierto? No realizas el trabajo para estarte defendiendo de procesos legales, aunque quizá los abogados nos veamos favorecidos por los procedimientos que sin duda al día siguiente de la expedición de la ley van a crecer y tendremos que defender y adoptar nuevos mecanismos de defensa en favor de nuestros clientes, tratar de encontrar la forma en la que esto se regule y que finalmente se vayan dando las líneas jurisprudenciales, ¿no es cierto? Cuando un juez conozca este conflicto, cuando finalmente esto se eleve a la Corte Nacional de Justicia, ahí es cuando tú vas recién a ver cómo se ha afectado y cómo se ha desarrollado, en este caso, los procesos de acoso. Leía en la prensa que desde el 2017 solo hay un caso que ha aterrizado en la Corte Nacional de Justicia. Esto te habla de cuál es la utilidad que ha tenido en este caso la ley desde 2017 que se introdujo ya formalmente la figura y ahora que se está reforzando en este año, ahí pues vamos a ver cuál va a ser el desarrollo en el futuro. Otro de los ejemplos que quería topar contigo, que quería citar contigo, es el tema del famoso respeto a los horarios, a la privacidad de las personas. Que en cierta parte me parece bien, porque como dijimos hace un momento, sí ha habido compañías que han sido abusadoras. Pero ya en la práctica, vamos a suponer que tú tienes un rol regional, ¿sí? Y claramente cuando tú estás en festivo en Ecuador, por ejemplo, no necesariamente estás en festivo en otros países. Correcto. La ley técnicamente aquí te protege a que tus días de descanso obligatorios se tienen que respetar y si tienes algún empleado por ahí un poco quisquilloso que a pesar de tener un rol regional te dice, no, yo como en Ecuador tengo festivo y a mí la ley me respalda, entonces yo ese lunes no trabajo. ¿Qué podemos hacer ahí también, por ejemplo? A ver, la norma que regula los feriados efectivamente está vigente desde toda la vida y también tienes una remuneración adicional que pagar en caso de que esta necesidad se dé. Pero viste que digamos que los roles regionales son más en nivel medio o nivel ejecutivo, pero yo conozco de varios ejecutivos que se ponen quisquillosos también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ya estás hablando de niveles un poco más gerenciales, el secreto es si ese trabajador se alinea o no se alinea con las necesidades del empleador. Y esto se ve claramente según la jerarquía de los cargos. Lo lógico sería que el mismo nivel gerencial
identifique esa necesidad y no solo que se alinee, sino que él promueva ciertas labores, como tú dices, en días festivos, si es que mi proveedor está en Estados Unidos o mi cliente, perdón, está en Australia y necesito acomodarme a ciertas horas porque hacia allá es donde va mi tarea. Creo que la razón no pide fuerza y pues como te decía al principio, la mayoría pues por supuesto que van a ser buenos trabajadores y por eso es que están desempeñando ese puesto y en función de eso se les paga una remuneración, la contractual, la variable, etcétera, cualquier estímulo. Pero ¿qué pasa cuando existe una minoría? Y esa minoría efectivamente puede identificar ahí un caso de acoso, que una de las novedades de esta ley es que se le está aumentando el calificativo de violencia. Pues ya no solo que estás cayendo en un posible acoso laboral, que ahora también puede ser relacionado y eres un tipo violento. Entonces, son creo que conceptos un poco fuertes que generan, volviendo a tu pregunta, un poco de separación, ¿no es cierto? No sé si lucha de clases o, en definitiva, lo contrario a lo que proponíamos, ¿no es cierto? Es decir, a que empleador y trabajador se vean como una sola parte de una tarea, un conjunto, un fin que lo manejan en conjunto. Y que en los últimos años parecía, te digo, en mi apreciación, que este tema del manejo de esta relación empleado-empleador un poco venía ya regulada, se venía regulando de una manera un poco más formal, partiendo de la misma actuación del Ministerio de Trabajo, en términos de que ya varios inspectores de trabajo, y tú en tu práctica coincidirás conmigo, que varios inspectores de trabajo no necesariamente daban la razón al empleado, sino que se sujetaban a las pruebas y en función de eso hacían su juzgamiento y no necesariamente había un proteccionismo hacia el empleado. La pregunta que yo te tengo ahí clarísima, Danilo, es esta reforma o esta ley reformatoria, si tú la tuvieras que calificar, ¿es proteccionista o no es proteccionista? Sí, absolutamente es proteccionista. Creo que tiende totalmente a que muchos casos que quizá en la dinámica del trabajo sean considerados como normales, ahora peligrosamente se inclinen a ser consideradas como un acoso y eso genera pues nerviosismo en el sector productivo, va a generar quizá innecesariamente el nacimiento de muchos procesos legales, distrayendo, como te decía, a la tarea principal de una unidad productiva y haciendo énfasis en lo que tú decías, que quizá en los últimos años se había sentido quizá un acercamiento. Yo que me dedico a esto, pues también lo había vivido y creo que en este punto fue clave la pandemia, porque ahí se vio una solidaridad, creo que en la mayoría de los casos, es decir, no es que al día siguiente de decretado el estado de excepción, cuando ni siquiera podíamos salir de las casas, todos los empleadores se dedicaron a despedir a su gente y salvo más bien excepciones puntuales, lo que se trató es de trabajar día a día para buscar medidas que un bien común, un bien mayor. Un bien mayor que era que la plaza de trabajo se mantenga. Así es. Y he visto tristemente cómo incluso esas medidas que se tomaron en su momento, cuando no había ningún tipo de regulación, la regulación sería un poquito después, ahora incluso son sancionadas y vistas como una práctica que ha sido cuestionada por ciertas autoridades. Y eso es desconocer el momento histórico que vivimos, donde yo más bien vi que todos como sociedad jalamos hacia un fin, donde ya no estaba en juego quizá eso, ¿no? Que puede llegar a ser secundario, sino habían las vidas de las personas que estaban en ese momento en cuestionamiento. Entonces, creo que ese fin mayor, ahí sí se sintió que hubo mucha solidaridad, los trabajadores y empleadores, y ese envión, creo que con este tipo de reformas se puede ir diluyendo y eso pues no es bueno. Pensando en esas minorías que son las que generan controversias y problemas en las organizaciones, porque son las que nos ponen nerviosos a los empresarios. Yo he llegado a pensar incluso que esta ley termina cayendo en el famoso refrán de los pájaros a las escopetas. Los pájaros contra las escopetas. Los pájaros contra las escopetas. ¿Qué mecanismos tendremos a partir de ahora, en tu criterio, mi estimado Danilo, los empresarios para poder exigir que la gente cumpla con sus obligaciones, cumpla con sus responsabilidades,
que cumpla con lo que dice el reglamento interno de trabajo, que si tú le envías de viaje y tiene que madrugar un poquito, no vaya a caer en que le estás acosando porque está fuera de su jornada de trabajo. ¿Qué podríamos hacer los empresarios ahora con todo esto? Mira, creo que tiene que haber una distinción clara de cuándo verdaderamente hay un acoso, porque nadie desconoce que efectivamente este tipo de conducta podría producirse. Lo que estamos en contra es de que cualquier exigencia o cualquier subida de tono inmediatamente ya sea convertida en acoso y tenga una consecuencia indemnizatoria. Pero ¿qué va a pasar, verás? Por supuesto. Va a pasar que el momento en el que tú a un empleado le empiezas a exigir un poquito, y yo eso me refería antes cuando te decía que la carga de la prueba le correspondía al demandante, porque cualquier subida de tono que vaya en términos de una reclamación genuina y auténtica de por qué no se cumplió alguna actividad, que por qué no se cumplió alguna tarea, que por qué no se llegó a una meta. Y yo te digo una subida de tono sin llegar al tema de la violencia, de lanzar cosas, ni respetar, digamos, el sentido personal del individuo. Pero cualquier subida de tono eventualmente va a caer en una denuncia por violencia. Y eso es precisamente de lo que hay que tener cuidado. Y quienes estamos relacionados en el día a día con el sector productivo sabemos que este tipo de casos se dan todo el tiempo y pues esto es lo que finalmente tendrá que regularse el día de mañana, porque si es que cualquier caso de estos se traduce en un posible caso de violencia y acoso, lo que vas a tener es que se van a saturar los sistemas legales de casos de este tipo y eso pues va a afectar el desarrollo normal del trabajo. ¿Qué medidas tenemos? ¿Qué posibles soluciones yo le veo al caso? Es distinguir específicamente cuándo una actitud se convierte en acoso y cuándo no. Es decir, ahorita el legislador te está dando ciertos elementos, estudiar a fondo cuáles son esas causales que a ti te podrían inmiscuir definitivamente en una conducta de este tipo. Y ese es el reto en este caso, si es que la ley entra en vigencia, al menos con el texto que actualmente se encuentra aprobado. Y si fuera aprobado por el presidente, supongo yo, y corrígeme si me equivoco, Danilo, se pedirá a la autoridad de trabajo que genere un instructivo, un reglamento para el manejo de esta ley, pensaría. Sí, una de las disposiciones transitorias establece la obligación, en este caso del presidente, que se elabore un reglamento que regule, en este caso, la ley y se le da, creo que 180 días para poder establecer esta norma y ahí pues sí vas a tener incluso medidas más específicas de qué sí puede o no puede ser considerado como violencia y acoso. El reglamento por técnica jurídica no puede contradecir a la ley porque es una norma inferior, pero siempre es el que finalmente te da la directriz definitiva de cómo se va a manejar. Y ahí sí pues va a depender de la conciencia política del presidente de la República, uno, y dos, del momento coyuntural en el que nos encontremos, porque repito, se acercan elecciones y pues la unanimidad de la Asamblea es lo que a mí ya me produce un cierto recelo de cómo mismo va a aterrizar este texto. Sí, a mí también me preocupa. Me preocupa que, como te decía, nos preocupamos o los legisladores se han preocupado mucho de los derechos laborales y poco de los derechos patronales. En tu criterio, y sé que eso va a generar también un conflicto y una controversia a lo que acabo de decir con varias de las personas que nos siguen, ¿fue un acierto o fue un error en tu criterio personal esta ley reformatoria? Porque creo que nos estamos volviendo con esta ley un poquito sensibles, ¿no? Sí, yo creo que... Y ojo, perdón que te interrumpa, Danilo. Y sensibles, está bien ser sensibles cuando existen casos de abuso real, de acoso real, que sí existen en las organizaciones. Sí existen casos de abuso y de acoso. Pero ¿no será que nos estamos volviendo demasiado sensibles y probablemente con esta ley lo que vamos a hacer es volvernos muy blandos y tendremos entonces los empresarios que ponernos blandos? Mira, hay una tendencia mundial
a esta como sensibilización. Ahí todos los días vemos memes o cualquier tipo de chiste en el cual se diferencian a las generaciones, y la verdad es que es pictórico la forma en la cual muchos temas se han suavizado. Quizá en algunos casos para bien, por supuesto, pero quizá en otros casos no necesariamente estemos todos cuerdos respecto de ciertas formas de hacer las cosas. El trabajo, la organización de una unidad, de una tarea, la constitución de una compañía o cualquier tipo de emprendimiento necesita ciertas directrices y aprovechando el nombre de este espacio, pues necesita de ciertas características y elementos que pues saquen adelante esa actividad en un ámbito absolutamente competitivo, con muchas trabas burocráticas, etcétera. No estoy descubriendo el agua tibia, es algo real, y cualquier persona que el día de mañana quiera realizar cualquier tipo de emprendimiento, pues sabe a lo que me refiero. Y ahí es donde yo me pregunto, y quizás sea un tema de ideología, o quizá pues ya estemos en las generaciones que ya no estamos muy sintonizadas con lo que está sucediendo, ¿se pueden aplicar estos criterios de sensibilización a este tipo de tareas que más bien requieren de otro tipo de cualidades para que se lleven adelante? Yo la verdad es que tengo mis dudas. Mira, quizá sacar adelante una empresa con mucha sensibilidad de por medio sí es una tarea posible. Yo personalmente tengo mis dudas, pero finalmente son estilos, ¿no? Sí, yo creo que más habla el liderazgo de una organización que en sí el trato, porque más haces por estímulo, por identificación que por el trato, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que no necesariamente todas las organizaciones tengan o puedan ponerse sensibles, porque dependerá de su realidad finalmente. Y perdón que te interrumpa, creo que hay tareas y tareas, es decir, no podemos equiparar el trabajo que muchas veces tiene una índole más de naturaleza física que el que tiene más naturaleza intelectual. Es decir, tengo yo que hacer una diferenciación en el tratamiento. No te digo que al uno hay que maltratarle más y al otro menos, sino más bien que dependiendo del tipo de actividad al que yo me dedique, pues ahí hay que establecer cuáles son esos parámetros. Y el error sería tratar de unificar, en este caso, un tratamiento sensible para todos los tipos de actividades humanas que existen. Me parece que eso ya queda muy teórico. Sí, bastante teórico, pero si no existe un reglamento que lo norme, vas a ver que vamos a tener, como tú decías, el ministerio saturado de denuncias. Sí, saturado de denuncias por sensibilidad, por exceso de sensibilidad de los empleados. ¿Fue un acierto, fue un error en tu criterio? Sí, para mí es un... Mira, más que un error, yo te diría que cuando se habla de legislar, hay muchas necesidades más urgentes. Entonces, este es un tema que quizá ahorita no era el indicado, porque ya tienes una regulación actual y desde mi punto de vista constituye un error que en este momento dediquemos nuestros esfuerzos a este tipo de cosas, cuando a la vuelta de la esquina tienes problemas muchísimo más graves que no vamos a descubrir en este momento. ¿Y cuáles son los temas que en tu criterio pudieron ser de tratamiento más urgente que esta ley que nos puso a todos a pensar? Bueno, pues no es ningún secreto que la flexibilización laboral es uno de los elementos que se tratan de introducir en las legislaciones, incluso con guías de organizaciones internacionales, para tratar de fomentar el trabajo, porque al final de lo que se trata esto es de generar fuentes y generar estímulos para que exista un crecimiento económico y sostenible. El derecho laboral juega un papel clave en esta tarea, porque si es que tú regulas de A o B manera, pues ahí están los resultados de cuáles son las sociedades más productivas y menos productivas. Entonces, cuando yo escucho flexibilización laboral, veo que la gente se pone nerviosa, pero no se trata de quitar derechos, ¿no es cierto? Sino se trata más bien de generar más fuentes de trabajo. Y además la Constitución es súper rígida, los derechos de los trabajadores son intangibles y eso no se va a poder
modificar en el texto constitucional. Entonces, irrenunciables, intangibles y todos los is que te puedas imaginar. Esa es la forma en la cual se ha establecido y esa es la regulación en la cual nosotros nos vemos inmersos, más convenios internacionales, etcétera. Es decir, ya no va a haber un retroceso en ese aspecto, pero siempre creo que cualquier medida que a ti te ayude a generar más fuentes de trabajo son más bienvenidas y son más urgentes que más bien tratar de regular y condicionar los actuales espacios de trabajo que ya existen. Creo que esa es una idea importante y clave dentro de este. Totalmente, y creo que además la consulta, que dicho sea de paso está convocada para el mes de abril, trae consigo una pregunta que nos va a ayudar precisamente en ese camino de flexibilizar el trabajo, y es precisamente la que tiene que ver con la modalidad contractual por horas y de plazo fijo. Bueno, es importante saber que actualmente ya existe la posibilidad de contratar por horas. Y creo que la confusión viene porque en 2008 la Asamblea Constituyente proscribió el contrato por horas, que era un tipo de contrato de trabajo específico. Pero dejó la jornada parcial, que es un tipo de... Se introdujo después. Ajá. Y ahí también ya hubo gente que se rasgaba las vestiduras diciendo que había este problema, pero sí, efectivamente, ahí ya se introdujo el contrato a medio tiempo, que en realidad es jornada parcial permanente, técnicamente hablando, y ahí tú podrías partir, desde mi punto de vista, desde 1 hora hasta las 7 horas, para que no completar las 8, que ya sería el contrato normal. Y ahí tienes un parámetro de cálculo. Lo que pasa es que un elemento que a veces nos olvidamos es que la seguridad social tiene que ir de la mano de todas estas reformas laborales, y en mi experiencia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no va a la misma velocidad. Entonces, la forma de regular y en este caso transparentar la afiliación, el pago que tú tienes que realizar como empleador cuando existe una relación laboral, tiene que adecuarse en este caso al contrato de medio tiempo. Y el mínimo al que tú puedes apuntar si es que estás en esta relación son 4 horas. Entonces ahí, quieras que no, ya tienes una limitante. Se entiende que la utilidad de esta pregunta sería quizá que el contrato por horas no tenga una duración específica en el tiempo y que la seguridad social puede ir de la mano para que tú vayas aportando en función de las horas que necesites. Sí, sin duda. Y dejando ya un poco de lado la ley de erradicación, porque ya le hemos dado muchísimo. Mucho palo. le hemos dado mucho acoso y violencia a la ley. Algo que está generando también temor, ansiedad, es precisamente este tema de volver a la contratación por horas, ¿sí? Porque hay quienes la están viendo como una vulneración de los derechos de los trabajadores. Tú nos acabas de decir que no necesariamente, porque la seguridad social debería ir de la mano, aunque no necesariamente ocurre lo mismo. Pero ¿se vulneran no derechos desde tu punto de vista como una modalidad contractual a plazo fijo y por horas? No, absolutamente no, porque lo dice claramente el texto de la pregunta, que no aplica esta contratación para las relaciones laborales que actualmente se encuentran vigentes. Y este fue el criterio que permitió a la Corte Constitucional calificar la constitucionalidad de la pregunta, valga la redundancia, porque no había un menoscabo de derechos. Si es que hubiese habido ahí, si hubiese identificado cualquier tipo de regresión, la Corte tenía que haber puesto un freno y no calificar esta pregunta. Sin embargo, en la propia motivación de la Corte se habla de que esta salvedad es lo que permite que se consulte, en este caso, al electorado y que no se considere como una regresión. Así que desde mi punto de vista es clarísimo, se habla para nuevas contrataciones. Y además de que la misma pregunta cita y dice textualmente que se preservarán los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso te habla de que temas como 13º, 14º, participación en utilidades y cosas por el estilo forman parte de la relación laboral por horas o plazo fijo. Claro, son derechos que ya están establecidos en la legislación y que se entiende que donde sea que exista una relación laboral, cualquiera sea su modalidad, tú no puedes despegarte del pago de los beneficios laborales. Y que además, dicho sea de paso, Danilo, el costo de la hora no necesariamente tendrá que ser en función calculada en función del salario básico, ¿no? Porque dependiendo de la actividad o del rol para el cual se contrate por horas, de pronto el perfil
apoya y empuja a que el valor de la hora sea mayor. Por supuesto, ya hay un tema de competitividad y el puesto para el cual tú estás, en este caso, calificando. El salario básico aplica para puestos muy específicos, porque tienes el salario mínimo sectorial, que es para ciertas actividades. Que son tareas básicas, digamos, ¿no? Que son actividades tareas generales. Y Y ahí tienes un parámetro de cuál va a ser el mínimo sobre el cual se calcula la hora. Es decir, no podría haber, y el ministro ya lo dijo, no podría haber, perdón, una hora menos de el mínimo que se ha establecido para estas dos tareas. Entonces, creo que ahí tienes tú un parámetro de cálculo que es un parámetro válido y que es solo el mínimo. Eso no quiere decir que no puedas tú pagar más. Así es. Y finalmente, Danilo, este tema del trabajo por horas, para mí apoya muchísimo la flexibilidad del trabajo. No sé si coincides conmigo, porque tenemos grupos que históricamente han venido reclamando apertura del trabajo. ¿Y no será que esta contratación por horas beneficia precisamente la inclusión de los jóvenes en el aparato productivo y que puedan combinar ese rol de estudiante y trabajador? A mí me parece que cualquier tipo de estímulo para abrir nuevos contratos, evidentemente cumpliendo las reglas mínimas que ya hemos analizado, son imposibles de no cumplir, no podemos desligarnos de aquello, siempre van a ser bienvenidas. Entonces, si volvemos a hablar de la contratación por horas, creo que el sector, en este caso la mano de obra joven, como tú señalas, o que no cumpla ciertos requisitos, o que yo como una persona que realiza un emprendimiento no tengo que poner ya de entrada un costo fijo cuando todavía no sé si el negocio va a funcionar o no, creo que puede ayudar sin duda a la contratación de más personas que se dediquen a una tarea. Así que grandísimo. En resumen, te podría decir que la ley de erradicación del acoso y violencia en el ámbito laboral deberá tener todavía sus regulaciones y por otro lado que la modalidad de contratación por horas puede beneficiar muchísimo a la flexibilización del trabajo, como nos lo ha comentado Danilo en su intervención. Otra de las cosas de las cuales no te vas a salvar, mi estimado Danilo, es que siempre en este programa tenemos un espacio que lo hemos denominado conciencia personal. Y siempre les invitamos a nuestros participantes, a nuestros invitados, valga la redundancia, a que hagan una retrospectiva de lo que ha sido su vida. Y ahora mismo quiero que te pongas en una situación y es que tienes la posibilidad de tomar o subirte a una máquina del tiempo y viajar a cuando tú tenías 22 años. Sentarte a tomar un café con Danilo cuando tenía los 22 años. Ese Danilo que empieza a descubrir el ámbito laboral, el ámbito empresarial, ese ámbito en el cual se ha desarrollado hasta ahora, que tiene 36 años. ¿Qué le dirías a Danilo? Bueno, pues una de las cosas que le diría es que aprenda a bailar, que ese es uno de los... un elemento clave que no debe ser dejado de tomar en cuenta. En lo práctico y en lo práctico, en lo filosófico, para muchos fines, obviamente creo que es algo que sí tiene que ser tomado en cuenta. Y ya en el plano más existencial, creo que algo muy importante que me he dado cuenta es que las formas de pensar cambian en función de muchos elementos que tú vas acumulando, sobre todo a través de la experiencia. Entonces, yo le diría a este señor de 22 años que no sea tan radical en ciertos puntos de vista, sino que trate de ser un poco más perceptivo y abierto a cosas, a nuevas realidades, a cualquier tipo de propuesta, porque eso finalmente te enriquece. Creo que esa es una diferencia importante. Fabuloso. ¿Y cómo le ayudaría eso a Danilo a generar conciencia personal y conciencia global? Es que evidentemente, si te hablo de que quizá el Danilo de 22 años era una persona un poco más cerrada, quiere decir que su óptica estaba absolutamente sesgada para una forma específica de pensar. Y eso sin duda afecta a la conciencia colectiva, a ciertas sensibilidades para estar en tono con las preguntas anteriores de situaciones muy quizá, que no estaban quizá emparentadas con el diario vivir. Ahora, después de todo este tiempo, conforme
has vivido ciertas cosas y has tenido oportunidades de acercarte a muchos grupos de personas, pues yo creo que eso me ha enriquecido y eso me permite tratar de generar más empatías con muchas decisiones que se toman todo el tiempo. Fabuloso, Danilo. Y esto nos lleva automáticamente, mi estimado Danilo, a los 3 puntos claves de nuestro episodio. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones de esos 3 puntos claves que les dejarías a todos nuestros seguidores? Bueno, yo creo que un elemento muy importante es la preparación, la curiosidad por abordar cualquier tipo de temas. Mira que ahorita hemos tratado un tema muy específico que quizá para muchas personas no necesariamente es familiar, y a través de este espacio pues tienen más elementos que obviamente cualquier persona podrá discernir qué es válido y qué no en función de su criterio, pero esto es producto de una necesidad de conocer ciertas cosas. Entonces yo creo que la curiosidad o la necesidad de investigar, de enterarse, de empaparse de ciertas cosas, no hablar desde el desconocimiento, sino de un poco con cierto conocimiento de causa, siempre te ayuda a tener una mejor posición frente a ciertas cosas. Por supuesto, el tema de empatía creo que hay que rescatarlo, es decir, no pensar ni decidir exclusivamente desde mi posición y desde mi realidad, sino saber que cualquier tipo de decisión te va a afectar a ti y va a afectar a los tuyos. Primero en un entorno familiar y segundo ya en un entorno social. Creo que eso también es clave y va en línea con lo anterior, porque estás tratando de tomar una decisión informada que sabes que va a repercutir en muchas partes del grupo. Y finalmente, un punto que creo que también es clave dentro de tu pregunta es que hagas lo que te gusta. Es decir, que no tengas miedo de identificar cuáles son tus afinidades y que le dediques tiempo a aquello. Yo ahorita estoy en un curso de aprender a tocar la batería, ya quizá un poco tarde, ¿no es cierto? Porque los músicos se forman a una edad muy temprana, pero pues yo en este caso identifiqué que esa era una necesidad y que quería hacerlo y pues ¿por qué no? Fabuloso. Y los 3 tips a los grandísimos del tema de hoy. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer los empresarios, los emprendedores para hacerle frente a esta ley de erradicación del acoso y la violencia? ¿Y cómo se enfrentan a la pregunta de la consulta popular? Bueno, pues dejar de acosar, ¿no? Creo que sería la consecuencia. Si eres de los acosadores, deja de acosar. Y que dejen de ser violentos. Y que dejen de ser violentos. Creo que hay que tener mucho más cuidado y, por supuesto, hacer la consulta legal respectiva para que cuando identifique un caso conflictivo tratemos de manejarlo de la mejor manera para tratar de identificar otro frente más en el cual yo podría tener algún tipo de responsabilidad. Sobre el tipo de contrato por horas, creo que hay que ver cuál es el resultado y en función de eso, una vez que entre en vigencia, si es que se da el resultado positivo, tenerlo como un elemento más para poder yo decidir la contratación para ciertas tareas específicas que quizá estoy dudando de hacerlas o no y que más bien quizá este elemento me permita generar finalmente esa actividad. Fabuloso, Danilo. Y te dejo los 3 puntos claves del grandísimo. Primero, infórmate bien de la ley, infórmate bien de la pregunta de la consulta popular para que no cometas errores. 2, busca mecanismos que te permitan analizar maneras a través de las cuales puedes evitar el caer en situaciones de acoso o violencia. No porque le temas a la ley, sino porque conscientemente dejes de generar relaciones conflictivas en el trabajo. Y 3, súper importante, y lo acaba de decir Danilo, si tienes algún conflicto o tienes alguna controversia en tu empresa, asesórate, apóyate en materia legal para que evites tener situaciones que incomoden el proceso productivo de tu compañía. Esto ha sido todo por hoy. Grandísimos, muchísimas gracias por acompañarnos, Danilo, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia y tu conocimiento en esta materia. Será un placer poder contar contigo en otro espacio. Gracias. Así que gracias infinitas, mi querido Danilo. Y recuerda, grandísimo, que llegamos a ti gracias a Jugasval, inspirando negocios conscientes.
In-Audio Studios, todas tus producciones de audio y video a otro nivel. The Barber Club, Villa Cumbayá, local 30. Y que la conciencia personal y la conciencia social es lo que te va a llevar lejos. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, los grandísimos, TikTok, YouTube, en Instagram y en Facebook como Los Ecuatorianos Las Tenemos Grandes, Jubasval en LinkedIn e Instagram. También no olvides dejarnos tus comentarios y temas sobre los cuales quieras que abordemos en los siguientes episodios. Será hasta la próxima, grandísimos, que tengan una excelente noche.